Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de cómo redimir el tiempo. Primero que todo vamos a ver la importancia del tiempo. Sobre la redención del tiempo, el versículo muy conocido y base está en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, que en esta versión Reina Valera Gómez dice: Mirad pues que andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Me gusta más cómo está en la Nueva Traducción Viviente estos mismos versículos que dicen: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Acá habla ya de sacar el mayor provecho de cada oportunidad que tengamos. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 277, Elena, sobre redimir el tiempo, nos dice que la única manera en la cual podemos redimir nuestro tiempo es aprovechando lo más posible que nos queda. En aquel que hace esto, se efectúa una transformación del carácter. Fijémonos que relaciona la redención del tiempo, el buen uso del tiempo, directamente con la transformación del carácter. Otros textos dicen, del mismo libro y en la misma página: de ningún otro talento que Dios nos haya dado, requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Fijémonos que a pesar de que somos mayordomos del dinero, de los bienes y de los dones, del que más estricta cuenta se nos va a pedir, del más importante, es el tiempo. Otra oración nos dice que el hombre que aprecie el tiempo como su día de trabajo, se preparará para una mansión y una vida inmortales. Vale la pena que él haya nacido. Esta declaración es más directa todavía. Vale la pena que el hombre que sabe redimir el tiempo de la manera correcta haya nacido. Es muy profundo lo que dice. En la página siguiente dice que un propósito resuelto, un trabajo persistente y la cuidadosa economía del tiempo capacitarán a los hombres para adquirir los conocimientos y la disciplina mental que los calificarán para casi cualquier posición de influencia y utilidad. Entonces, está dando como precondición para poder ser puesto en una posición de influencia y utilidad y realmente influir para bien y ser útil, como una de las cosas, la cuidadosa economía del tiempo. Estamos más acostumbrados a hablar a la economía del dinero: dónde voy a gastar, dónde no, en qué me achico, en dónde lo invierto, cuánto ahorro, cuidado con las deudas, pero acá habla de la economía del tiempo. Y por último, el conocidísimo 1 de Corintios 10:31, dicen que así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, si bien la redención del tiempo va a estar relacionada con las actividades eclesiásticas también, está relacionado en todo lo que hagamos en la vida, tanto adentro como afuera de la iglesia, tanto en lo privado como en lo público. Porque nuevamente, ¿cuál es el objetivo de la redención del tiempo? Darle gloria a Dios. Como sabemos, en la Biblia hay muchos contrastes. Proverbios, por ejemplo, habla constantemente del sabio y del necio. El discípulo Juan, tanto en su Evangelio como en Apocalipsis, como en sus cartas, usa mucho los contrastes: el blanco y el negro, el impío y el santo. Acá, con respecto a la cuestión del buen uso del tiempo, que vamos a decir que es el blanco, el negro es el ocio, y por lo tanto el ocio es un peligro. Patriarcas y Profetas, en el capítulo 14, dice que el amor a los placeres fue fomentado por la riqueza y la ociosidad, y la gente se entregó a la complacencia sensual. Aquí está hablando de Sodoma. Ya sabemos lo pervertidos que eran en Sodoma.
violaciones legalizadas, pedofilia, todo tipo de perversiones sexuales. Era un desastre Sodoma y Gomorra y ya sabemos cómo terminaron. Ahora, ¿fueron siempre así? No. ¿Dónde estuvo la raíz que empezó a que esta gente se apartara de Dios y como consecuencia de dejar de relacionarse terminaran de esa manera? Fue el amor al placer cuya causa fue la hartura de pan, dice la Biblia, la riqueza, y la ociosidad. El ocio fue un gran problema. Veamos lo que aconseja Elena en Palabras de Vida y Gran Maestro, página 280, con respecto al ocio como consejo de los padres para sus hijos. Dice, los padres no pueden cometer un pecado mayor que el de permitir que sus hijos no tengan nada que hacer. Los niños pronto aprenden a amar la ociosidad y llegan a ser hombres y mujeres negligentes e inútiles. Cuando tienen la edad suficiente para ganarse la vida y hallar empleo, trabajan de una manera perezosa, esperando sin embargo que se les pague tanto como si hubieran sido fieles. Fíjense las grandes consecuencias que puede tener para nuestros hijos si fomentamos el que no hagan nada. Y aquí nos habla de el problema del ocio aplicado a nuestro trabajo en la iglesia, por ejemplo. Los hábitos de indolencia y descuido consentidos en el trabajo común, mi trabajo secular, serán llevados a la vida religiosa, mi trabajo en la iglesia, e incapacitarán a uno para prestar cualquier servicio eficiente a Dios. Muchos que mediante una labor diligente podrían haber sido una bendición para el mundo, se han visto arruinados por causa de la ociosidad. De nuevo, no separamos las cosas de la iglesia y las cosas que no son de la iglesia, sino que los mismos hábitos que yo tenga en mi trabajo, de lunes a viernes, los voy a tener y los voy a arrastrar en mi trabajo eclesiástico. Muchas veces confundimos el ocio con descansar. El descansar no es ocio. Yo tengo que dormir bien. No puedo estar ejecutando tareas todo el tiempo. El ocio tiene que ver con no hacer nada o con incluso hacer actividades que no son productivas ni que tampoco me benefician en lo absoluto. Antes de empezar a hablar de la importancia, el por qué, el cómo, el cuándo con respecto al tiempo, tenemos que sentar una base que si esta base no está, todo el resto es inútil. En una parábola donde Jesús decía que construyamos la casa sobre la roca y no sobre la arena, es la misma analogía acá. Podemos hablar de cómo construir la casa, qué materiales usar, hacia dónde orientarla, dónde poner las vigas, dónde poner las ventanas, qué tipo de construcción es mejor según lo que necesitamos. Pero si la construimos sobre la arena, no va a interesar, se va a caer. Aquí es lo mismo. Lo que vamos a ver ahora en el punto número 1 tiene que ver con respecto a planificar sobre la roca, redimir el tiempo sobre la roca. Si lo hacemos sobre la arena, todo el resto es inútil. ¿Qué tengo que hacer antes de planificar? Todos los días tengo que realizar tareas, tengo que planificar, tengo que tomar decisiones y tengo que elegir para qué voy a usar el tiempo, en dónde lo voy a invertir o en dónde lo voy a malgastar. Pero hay un paso previo antes de planificar. Patriarcas y Profetas, página 72, nos dice que Enoc eludía el asociarse continuamente con los impíos y pasaba mucho tiempo en la soledad dedicándose a la meditación y la oración. Este es el cómo. Ahora, ¿para qué hacía Enoc esto? Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Antes de planificar, de entender la voluntad de Dios, Enoc pasaba mucho tiempo a solas, en comunión con Cristo. Deseo de toda la gente es página 329.
Lo que vamos a leer ahora tiene que ver con que lo que hacía Enoch era primero tener comunión para estar seguro que era el Espíritu el que iba a dirigir lo que él iba a tener que hacer o no en el día. Ahora, ¿qué pasa si esto en algún momento lo dejamos de hacer? Lo que vamos a leer ahora. Al aumentar la actividad, si los hombres tienen éxito en ejecutar algún trabajo para Dios, hay peligro de que confíen en los planes y métodos humanos. Propenden a orar menos y a tener menos fe. Como los discípulos, corremos el riesgo de perder de vista cuánto dependemos de Dios y tratar de hacer de nuestra actividad un Salvador. Necesitamos mirar constantemente a Jesús, comprendiendo que es su poder lo que realiza la obra. Aunque hemos de trabajar fervorosamente para la salvación de los perdidos, también debemos tomar tiempo para la meditación, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Fíjense lo importante aquí. ¿Puede pasar que al principio comencemos con relación con Él? Sí. ¿Y que seamos dirigidos por el Espíritu a planificar y a decidir las tareas que vamos a hacer ese día? Sí. Pero si tenemos éxito, corremos un peligro. Empezar a tener confianza propia. Empezar a darnos la gloria a nosotros. Y entonces descuido la comunión y simplemente aplico los métodos y los planes humanos. Pero dejé la comunión. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Voy a orar menos. Consecuencia de eso, voy a tener menos fe. Consecuencia de eso, que mi trabajo, mi sistema de trabajo o las tareas que haga van a terminar siendo mi salvador. Voy a considerar que lo que hago es lo que me salva, a pesar que diga que no soy legalista y a pesar que diga que no creo en la salvación por obras. Voy a hacer de mi actividad un salvador. Va a estar mi confianza así, o allí, mejor dicho. Ahora, ¿qué nos dice el espíritu de profecía? Tienen que trabajar, nadie le está diciendo que no, pero tienen que tomar el tiempo para la meditación, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Esta es la base, esta es la roca donde vamos a construir la planificación, la casa. Proverbios 3:6 nos dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, causa, tengo que buscarlo, porque si no lo busco, de todo corazón no lo voy a encontrar. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia de esa búsqueda en ese tiempo que no pasaba, por ejemplo, era que Dios le revelaba su voluntad, le enseñaba cuál camino tomar. Si no sabemos cuál camino tomar es porque no hay uno solo, si no sería fácil. En cambio, como hay múltiples opciones que podemos ver como válidas, necesitamos que Dios nos dirija en cuál es la correcta. Proverbios 16:1 dice que podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Acá está un consejo importante y por qué tenemos que tener esa comunión a la mañana. Podemos hacer muchos planes, usar la lógica, ver que todas las piezas del plan coinciden de manera natural y funcional, pero la respuesta correcta de cuál es el plan correcto que tenemos que realizar es de Dios. Por eso tenemos que tener esa comunión a la mañana. Proverbios 16:3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pero este versículo no tiene que ser usado para yo planifico y después hago una oración corta al final, querido Padre, bendice este plan. No, no, porque ahí básicamente no lo hice parte en ningún momento. Es como que al socio mayoritario de la empresa nos juntamos los demás, hacemos un plan y le decimos simplemente, venga, ponga la firma a un plan que diseñamos nosotros, que no le consultamos. La idea es planificar con él en el mismo tiempo, argumentar, consultarle, pedirle dirección, planificar los dos al mismo momento. Salmo 127:1 dice que si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada.
Si no redimimos nuestro tiempo con Dios, es tiempo desperdiciado, no importa qué es lo que hagamos. Y Testimonios Selectos, tomo 4, página 102, dice que aunque profesen la verdad, si los hombres pasan día tras día sin relación viva con Dios, serán inducidos a hacer cosas extrañas. Tomarán decisiones que no estén de acuerdo con la voluntad de Dios. No hay seguridad para nuestros hermanos dirigentes mientras avancen según sus propios impulsos. No estarán unidos con Cristo y no obrarán en armonía con Él. No podrán ver ni comprender las necesidades de la causa, y Satanás los inducirá a tomar posiciones que estorbarán y molestarán. Acá habla de una relación viva, de dirigentes, de líderes. Si algún momento la tuvieron o nunca la tuvieron, pero la dejaron de tener, entonces las decisiones que vayan a tomar no van a estar dirigidas por el Espíritu, no van a estar de acuerdo con la voluntad de Dios, van a estar estorbando en los puestos en los que estén. Entonces, aquí describimos la piedra, antes de ver la casa, el cómo, el por qué, el con qué, el cuándo. Esto es lo vital, la relación previa, temprano, antes de comenzar el día, con Jesús. Punto número 2, anotar todas las tareas. Mensajes Selectos, tomo 62 de 1905, hablando de Samuel, dice, lleven los tales un registro diario y cuando el Señor les dé una experiencia interesante, anótenla como hizo Samuel cuando los ejércitos de Israel obtuvieron una victoria sobre los filisteos. Anoten en el registro de su diario cada lágrima que el Señor les ha ayudado a enjugar de ojos dolientes, cada temor que ha sido ahuyentado, cada misericordia manifestada. Fíjense, Samuel anotaba los testimonios, anotaba sus experiencias. ¿Por qué? ¿Por qué las anotaba? Porque no confiaba en su memoria, sino para qué las va a anotar. En los tiempos antediluvianos no se escribía la escritura, se transmitía oralmente, porque la memoria en esos momentos era prodigiosa. Ahora no. Ahora, y cada vez que el pecado sobreabunde más y continúen las generaciones degradadas por el pecado, hasta que Jesús venga, nuestros atributos naturales son débiles. Tenemos peor memoria que antes. Tenemos peor memoria que generaciones atrás. Samuel ya en su época, eso pasaba. Entonces, ¿él qué hacía? Anotaba, en este caso que anotaba los testimonios. ¿Para qué? Para no olvidarse. Y en los momentos precisos donde necesitaba recordarlos, leía su diario y contaba sobre esa situación en particular. No podemos confiar en nuestra memoria. Una, una situación que nos genera siempre mucho estrés es cuando nos piden algo y tratamos de recordarlo mentalmente. Y después decimos la típica frase, uy, me olvidé, no me acordé que tenía que comprar tal cosa, no me acordé que tenía que enviar tal email, no me acordé que tenía que hablar con tal hermano, pagar tal factura. No podemos confiar en nuestra memoria. Nuestro cerebro no está diseñado para ser un lugar de almacenamiento constante, sino para ser creativo. Entonces, en este punto vemos que tenemos que anotar las cosas. Fíjense Filipenses 4 del 6 al 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren. ¿Por qué? ¿Por los asuntos eclesiásticos? ¿Por los temas personales? ¿Por los hermanos? No, por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo. Fíjense que además de anotarlo, puede ser un cuaderno, puede ser una aplicación para celular, ya vamos a hablar de esto. Se lo cuento a Jesús. Por ejemplo, luego de mi tiempo, hoy tengo que comprar pan lactal. Lo anoto y se lo cuento a Jesús. Jesús, voy a comprar pan lactal.
Hoy también tengo que sacar el turno para el oftalmólogo de mi hijo. Hablo con Jesús de eso, lo anoto. Hoy también tengo que pagar la factura del gas porque vence mañana. Se lo cuento a Jesús, lo anoto. No dejo las cosas anotadas en mi mente, las bajo y las dejo anotadas en un registro. Ahora que ya tengo todo anotado en una lista, un montón de tareas que fui desglosando y que me fui acordando, cosas que ya tenía planificadas, cosas de que me surgieron en el momento en la cabeza, asuntos que me acordé a último momento. Una vez que anoté todas las tareas, antes de empezar mi día, viene la parte de priorizarlas. Mateo 6 del 33 al 34. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Bueno, es el paso previo, lo buscamos a Dios antes, nos aseguramos de estar construyendo sobre la roca. ¿Y qué más nos dice? Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. El Ministerio de Curación, página 382, nos da más luz sobre esto. Dice que el fiel cumplimiento de los deberes de hoy es la mejor preparación para las pruebas de mañana. No amontonemos las eventualidades y los cuidados de mañana para añadirlos a la carga de hoy. Basta al día su afán. Mateo 6:34. Y en Señales de los Tiempos del 5 de noviembre de 1902, dice que no nos volvamos miserables por causa de las cargas de mañana. Llevemos valiente y alegremente las cargas de hoy. Debemos tener fe y confianza para hoy mismo. No se nos pide que vivamos más de un día a la vez. El que da fortaleza para hoy, dará fortaleza para mañana. Entonces, ¿cómo priorizo las tareas? Tomo lo que es urgente e importante. Fijémonos estos dos criterios, urgente e importante. Lo pongo en una lista nueva de tareas. ¿Es una tarea para hoy y es urgente e importante? Perfecto, va ahí. ¿Es una tarea que es urgente e importante pero que no es para hoy? La pospongo, me pongo un recordatorio, la dejo a un lado, pero no es para hoy, no me focalizo en esa tarea para hoy. Y lo que no es ni urgente ni importante, lo desecho. No puedo hacer todo. No soy Dios. No soy omnipresente, omnisciente, omnipotente. No puedo hacer todo. Me focalizo en lo urgente e importante que es para hoy. Lo que no es para hoy lo pospongo. Y lo que no es ni urgente ni importante lo desecho. No lo voy a hacer. Ahora, en este momento terminé con tareas urgentes e importantes pospuestas, con tareas desechadas y con tareas para el día de hoy, que son urgentes e importantes. Paso número 4, tengo que estimar las tareas de hoy en tiempo. Palabra de vida del Gran Maestro, página 279, nos dice, decidan cuánto tiempo se requiere para hacer una tarea determinada y entonces dedíquese todo esfuerzo a terminar el trabajo en ese tiempo. Voy a tener tareas que las puedo hacer en 5 minutos o menos. Mandarle un mensaje a un hermano, reenviarle una foto a tal persona, pagar online una factura, eh, de repente cambiar la toalla del baño, por ejemplo. Las tareas de 5 minutos o menos las hago inmediatamente. Son las que me voy a sacar de encima al principio. 5 minutos o menos. Son tareas atómicas que se llaman. Tareas súper simples, que es prácticamente mecánico. Ahora, luego voy a tener tareas que voy a considerar cortas y tareas que voy a considerar medianas o más largas. Comúnmente entramos en una etapa de engaño aquí. ¿Cuál es la etapa de engaño? Usualmente las tareas medianas o grandes no las quiero afrontar porque tengo que dedicarle tiempo, porque quizás es algo que me da inseguridad, que me da miedo, que me es difícil,
que como es largo tengo que ver cómo lo hago. Entonces viene el engaño de la procrastinación. Empiezo a hacer las tareas más pequeñas y en más cantidad y tengo un falso sentimiento o una falsa observación mental en que, uy, hice mucho, porque hice muchas pequeñas tareas. Mal, porque cada vez más voy posponiendo las más importantes y largas y voy haciendo las más pequeñas para sentirme tranquilo, para no tener culpa, para no tener cargo de conciencia. Patriarcas y Profetas, página 647 nos dice, una ley del intelecto humano hace que se adapte gradualmente a las materias en las cuales se le enseña a espaciarse. Si se dedica solamente a asuntos triviales, se atrofia y se debilita. Si no se le exige que considere problemas difíciles, pierde con el tiempo su capacidad de crecer. Fijémonos, si simplemente hago lo fácil, lo rápido, aunque sean muchas tareas y sean importantes y urgentes y sean para hoy, empiezo a posponer lo que me desafía. Empiezo a posponer el terreno en el cual no tengo confianza propia. Empiezo a posponer las cosas que me sacan de mi zona de confort. Y justamente las tareas que me desafían, en las que me siento insuficiente, en las que tengo miedo, en las que tengo nerviosismo, es el mejor terreno donde Jesús puede trabajar conmigo, porque la confianza propia está ausente, porque, hablando mal y pronto, es el lugar donde no la tengo clara. Entonces, las de 5 minutos o menos las hago ya. Si estimé en tiempo, me van a quedar tareas cortas, tareas medianas, tareas largas. Ahora, luego de que hice todas las de 5 minutos o menos, empiezo a ver cómo me organizo con las otras tareas. Con las tareas largas, tengo un problema de que me van a requerir probablemente más tiempo. Y tengo el problema de que no es solamente una cosa la que tengo que hacer. Las tareas pequeñas o las tareas cortas las puedo ejecutar. Tengo que limpiar el baño. Bueno, estimo en media hora, una hora. Es una tarea concreta. No es de 5 minutos. No la puedo posponer para mañana porque el baño está hecho un desastre. Lo tengo que hacer hoy. Es urgente e importante. Pero tampoco requiere una planificación. No la voy a dividir en pasos más pequeños. Pero, ¿qué hago con las tareas largas? Hago la técnica del divide y conquistarás. Lucas 14, del 28 al 32 nos dice, sin embargo, no comience sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Las cosas que no son simples, tengo que planificarlas, tengo que evaluar cómo las voy a realizar. Tenemos un ejemplo en 3 lugares de la Biblia. Vamos a leer el del arca, pero también lo tenemos en el santuario y también lo tenemos en la construcción del templo. Génesis 6, del 14 al 16. Dios le da este mandato a Noé. Construye un gran barco, era la tarea grande. ¿Cuáles son los requerimientos? De madera de ciprés. Tiene que ser recubierto con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de ancho, 14 metros de alto. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de todo el barco y pone la puerta en uno de los costados y construí 3 pisos dentro del barco, el inferior, el medio y el superior. Dios lo ayudó a Noé. Le empezó a dar la división de esta tarea más grande en tareas más pequeñas, pero luego era tarea de Noé hacer el resto.
Madera de ciprés. ¿Dónde hay ciprés? En base a las medidas del arca, ¿cuántos árboles vamos a tener que derribar? ¿Cuánto se tarda en derribar cada árbol? ¿Qué personas tenemos disponibles para hacerlo? Brea, ¿dónde está la brea? ¿Cuánto se necesita de brea para cubrir la superficie que pidió Dios? ¿Qué tengo que tener en cuenta también para los pisos y establos? Ah, van a ser 3 pisos, necesito más madera. Todo esto Noé tenía que dividirlo, analizarlo y hacer una división de una tarea grande, un proyecto, en subtareas más pequeñas. Por ejemplo, madera de ciprés, pero el conseguir madera de ciprés era una tarea de una longitud importante. Se divide en tareas más chicas. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto hacemos hoy? ¿Cuánto posponemos para mañana? Etcétera. Es un proyecto colosal dividido y estimado en pasos más pequeños. Eh, en un momento en la pandemia, cuando yo estaba trabajando, yo soy de perfil más ansioso, hiperkinético, inquieto, y mi profesión en la que yo soy desarrollador de software, uno tiene que construir arcas, por así decirlo, pero lo bueno es que si se cae algo del programa, lo sumo no anda y no se muere nadie, ¿no? Es bastante más fácil, menos riesgoso. Pero al fin y al cabo es un proyecto. Es un proyecto que tiene partes y las partes y los componentes tienen que interactuar en los tiempos correctos, andando a una velocidad correcta y teniendo una funcionalidad correcta. Y muchas veces, cuando me dan y me han dado tareas nuevas, me abruma. Y una vez que me dieron una tarea grande, yo estaba nervioso, abrumado y hablaba con Jesús, no sé cómo la voy a hacer, no sé cómo voy a llegar en ese tiempo y empieza la fatalidad del no llego, me empiezo a preocupar, mi mente empieza a proyectar cosas que no pasaron, la ansiedad que es el exceso de futuro se empieza a disparar. Entonces me fui a meditar a la Biblia y decidí meditar el tema del santuario. ¿Qué voy a sacar de acá? Pero bueno, me puse a leerle a Jesús y a meditar en el tema del santuario. Y a medida que iba viendo el santuario, el proyecto colosal que era, vi cómo Dios lo desglosó, se lo desglosó a Moisés en pasos absurdamente chiquitos. Detalle de cómo tenía que ser cada prenda, cada cortina, cómo encajaba una cosa con la otra, qué se necesitaba para una cosa, qué se necesitaba para otra. Y meditando, entendí con esa fibra íntima que toca el espíritu en nuestro corazón, claro, yo tengo que trabajar así, yo soy ansioso. Entonces, una tarea grande la tengo que dividir en tareas más pequeñas. Y esas tareas más pequeñas, a su vez, en tareas más pequeñas, aunque sean absurdamente pequeñas. Y voy haciendo de a poquito. Y eso no solamente sacaba el foco de la tarea grande que faltaba y los tiempos, sino que me ayudaba a estimar tareas pequeñas, a diseñarlas tranquilo, a ejecutarlas y a ver cómo iba aprovechando mi tiempo. Y eso en mi trabajo me ahorra ansiedad, nerviosismo, me ahorra el asunto de no querer tomar los desafíos, sino de saber que tengo a mi gran amigo, a mi ayudador, a mi maestro, a mi redentor, a mi salvador, a mi empleador, porque es quien me da el trabajo, y juntos, en un pizarrón, empezamos a diseñar o en un papel las cosas que tengo que hacer. Y lo divido con Jesús, lo converso con Jesús, voy anotando, bosquejando y dejo la división de tareas. Y ahí arranco. Esto me hace acordar mucho la parábola de la vid, donde Jesús dice, tenemos que dar frutos, ¿sí? Porque eso le da gloria al Padre. Ahora, la tarea de dar frutos es mía. La tarea de poder limpiarte una vez que des frutos es mía. La tarea de darte el gozo es mía, pero vos tenés una tarea que hacer. Vos tenés que permanecer. Oración, meditación de las escrituras y estudio. Esa es la parte que nos toca. Tenemos que organizarnos para hacerla. Tenemos que buscar tiempo. Tenemos que ser muy exhaustivos en cómo lo vamos a ejecutar. Pero hay una parte que hacemos nosotros y hay una parte que hace Él. Ni yo me meto en su trabajo, ni Jesús se mete en el mío, sino que Jesús me aconseja, me dirige. Entonces, recordemos este punto. Tareas largas, usamos el divide y conquistarás.
Ahora, hablamos de la base que es la roca, a través de la oración, la meditación bíblica y el estudio con tiempo a solas. Hablamos de anotar todas las tareas, hablamos de priorizar las urgentes e importantes para hoy, las urgentes e importantes que no son para hoy las pospongo y lo que no es urgente ni importante lo desecho. Tengo todo anotado, luego estimo los tiempos y las tareas de menos de 5 minutos las hago instantáneamente y las otras las divido en subtareas más pequeñas. ¿Qué puedo usar para eso? Yo aconsejo usar una aplicación, porque una aplicación la puedo usar en la computadora, la puedo usar en el celular que lo tengo todo el día conmigo, lo puedo utilizar en una tablet. Los cuadernos también son útiles, pero el cuaderno se moja, el cuaderno se pierde, el cuaderno se acaba y los cuadernos muchas veces no podemos llevarlos a todos lados, no son tan portables como creemos que son. Yo recomiendo dos aplicaciones gratuitas para Android o iOS, Todoist o TickTick. Las dos tienen una funcionalidad excelente para hacer esto: crear tareas, ponerles el día, agregar recordatorios, dividirlas en subtareas, etcétera. Entran exactamente en este esquema que estamos describiendo. Bien, entonces, ahora hemos hecho toda la división de tareas, pero todavía no hemos hecho la parte más importante, que es ejecutarlas, porque si no se queda simplemente en un deseo de hacer cosas, pero el tiempo todavía no fue invertido en su ejecución, sino en su planificación. Punto número uno de la ejecución, el foco. Palabras de vida y gran maestro, página 279, nos dice que es deber de todo cristiano adquirir hábitos de orden, minuciosidad y prontitud. No hay excusa para hacer lenta y chapuceramente el trabajo, cualquiera sea su clase. Cuando uno está siempre en el trabajo y el trabajo nunca está hecho, es porque no se ponen en él la mente y el corazón, porque no hubo foco, hubo una pérdida de foco. Del mismo párrafo, necesita ejercitar su mente haciendo planes referentes a cómo usar el tiempo para alcanzar los mejores resultados. Contacto y método, algunos realizarán tanto trabajo en 5 horas como otros en 10. Algunos que se ocupan en las tareas domésticas están siempre trabajando, no porque tengan tanto que hacer, sino porque no hacen planes para ahorrar tiempo. Y por último, Eclesiastés 7:8 en la versión NTV, que me gusta mucho cómo está este versículo, dice: vale más terminar algo que empezarlo, vale más la paciencia que el orgullo, vale más el proceso que el fin en sí mismo de terminar la tarea. Cuidado con el llamado multitasking, lo cual ya la ciencia ha probado y hartadose de probar que es un mito. No funcionamos haciendo múltiples tareas al mismo tiempo. Perdemos el contexto. Nos cuesta volver a concentrarnos. Entonces, para la ejecución, tengo que decidir que determinado intervalo de tiempo en el que estimé para esa tarea, únicamente voy a ejecutar esa tarea. No voy a hacer nada más. No me importa lo que ahora me diga mi esposa, la radio, el vecino, mi mente. Me focalizo en esa tarea y en nada más, porque vale más terminarla que empezar otra nueva. Además, el multitasking me da estrés, la pérdida de foco me da ansiedad y termino nunca terminando nada. Con respecto a la ejecución, el descanso. Va a haber un periodo en el que me focalizo, claro, pero no me puedo focalizar desde que me levanto hasta que me acuesto. Obreros Evangélicos, página 258. No es prudente estar siempre bajo la tensión del trabajo y la excitación, aun cuando se ministra las necesidades espirituales de los hombres, porque de esta manera se descuida la piedad personal y las facultades de la mente, del alma y del cuerpo quedan recargadas. En la siguiente página del mismo libro nos dice:
Los que hacen grandes esfuerzos para hacer cierta cantidad de trabajo en un tiempo dado y siguen trabajando cuando su criterio les dice que debieran descansar, no salen nunca gananciosos. Están gastando fuerzas que necesitarán algún día. Cuando es requerida la energía que han empleado tan temerariamente, fracasan por falta de ella. La fuerza física desapareció y no pueden disponer de fuerza mental. Llegó su tiempo de necesidad y sus recursos están agotados. Entonces tengo que descansar. La ejecución de tareas es un intervalo que tiene que darse durante todo el día de periodos donde me focalizo en hacer una tarea y luego descanso cierto tiempo. Me focalizo en hacer la misma tarea si no la terminé y descanso cierto tiempo. Me focalizo en una tarea nueva si terminé la anterior y descanso cierto tiempo. Y así a lo largo del día. Ni me focalizo todo el tiempo ni descanso todo el tiempo. Ahora, consejos. Cuando esté focalizado en hacer la tarea, lo incluyo a Jesús. Le pido ayuda a Jesús. Le cuento a Jesús lo que estoy haciendo. Puedo cantarle a Él, puedo conversar con Él, como si estuviese ahí físicamente conmigo al lado. Y por otro lado, en el periodo de descanso, hago otra cosa totalmente no relacionada. Hasta me voy del lugar si es posible. Me voy a pasear al perro, me voy a hacer tareas de la casa si estaba focalizado en una tarea en la computadora. Me pongo a hacer ejercicio, me pongo a leer las escrituras. El tiempo de descanso, al menos en mi caso personal, lo que recomiendo es un tiempo maravilloso para pasar tiempo con Jesús. Maravilloso para hacer esas pausas y pasar tiempo con Él, cambiando totalmente de contexto lo que venía haciendo en la mente. Tercer aspecto, flexibilidad. Obreros Evangélicos, página 260, nos dice, cada día trae sus responsabilidades y deberes, pero la hora de mañana no debe abarcarse en las horas de hoy. Dios es misericordioso, lleno de compasión, razonable en lo que pide. No exige de nosotros que sigamos un curso de acción que resulte en pérdida de la salud física o debilitamiento de las facultades mentales. Él no quiere que trabajemos bajo presión y tensión hasta que a ello siga el agotamiento, con postración de los nervios. Tenemos que ser flexibles. Punto número 1. No trato de hacer hoy lo que está planificado para mañana. No, error. No me lleno de cosas hoy pensando que entonces así el día de mañana va a ser más tranquilo. No, la gracia que dio Jesús para hoy me la va a dar para mañana también. Y otro punto importante, no todos los días estamos igual de descansados, igual de contentos, igual de rápidos mentalmente hablando, igual de predispuestos, con la misma actitud. No todas las tareas de todos los días son iguales en cuanto al cansancio mental, en cuanto a nuestro conocimiento, en cuanto a las ganas o a la afinidad que sentimos con respecto a la tarea. Entonces, si yo me organizo bloques de tiempo, por ejemplo, una hora me focalizo, 20 minutos de descanso, una hora me focalizo, 20 minutos de descanso, y llega un día donde se me hace insoportable llegar a la hora de focalización, no me culpo, no me latigo, no me trato y me maltrato en mi mente, que soy un vago, que no llego, tengo flexibilidad en eso. Si un día no pude seguir el esquema, por ejemplo, de trabajar una hora y descansar 20 minutos, bueno, trabajo 40 minutos y descanso 10. Voy siendo flexible, voy buscando el equilibrio para ese día. Este es el punto más importante en la ejecución, porque en la ejecución, si no lo incluimos a Jesús, vamos a empezar a confiar en los métodos y planes humanos. Vamos a empezar a orar menos, a tener menos fe y como consecuencia de eso, en hacer de nuestra actividad, de nuestro sistema, de nuestro método organizativo, nuestro Salvador, como leímos al principio. Tenemos el ejemplo de Enoc, Obreros Evangélicos, página 52. El andar de Enoc con Dios no era en éxtasis o visión, sino en todos los deberes de su vida diaria. Y en la página siguiente dice que en medio de una vida de labor activa, Enoc mantuvo, ¿cuánto? Constantemente
su comunión con Dios. Cuanto mayores y más apremiantes eran sus labores, tanto más constantes y fervientes eran sus oraciones. Entonces, fijémonos, lo incluyo en los descansos, lo incluyo en los tiempos donde me focalizo, lo incluyo en la planificación, lo incluyo antes de la planificación en mi comunión con Él, lo incluyo todo el tiempo. Si no lo incluyo, el asunto no va a ir bien. Puede ir bien un tiempo, porque tuve comunión en un tiempo, pero luego va a empezar eso a ser un problema. Entonces lo tengo que incluir a Jesús. ¿Cómo? Preguntándole, contándole lo que estoy haciendo, argumentándole por qué lo estoy haciendo, pidiéndole dirección en lo que empiezo a dudar, etcétera. Ahora vamos a hablar de una técnica que se llama Pomodoro, que yo la aplico para mi trabajo, la aplico para las tareas de la vida diaria, la aplico y la aplica mi hijo para su tiempo de juego y de estudio y que es sumamente provechosa. Ahora, cada uno la tiene que modificar a su vida, tiene que ser flexible, como dijimos, y no para cualquier actividad se va a poder hacer de la misma manera. Voy a explicar cómo es la técnica y contar cómo yo la hago, pero es lo que yo haga es lo que me sirve justamente a mí a modo de ejemplo. La técnica se llama Pomodoro porque el creador utilizaba como cronómetro un reloj de forma de tomate, ¿no? Pomodoro. Selecciono número uno una tarea de mi lista. Ya vimos anteriormente cómo priorizarlas, estimarlas y ahora voy a hacer las urgentes importantes del día de hoy. El bloque de tiempo en el que voy a hacer esa tarea y ninguna más, y no voy a permitir que se me distraiga y no voy a caer en la multitarea, el periodo de foco son 25 minutos. Termina ese periodo de foco que tiene que ser cronometrado, no voy a confiar en mi habilidad de andar viendo la hora y de andar contabilizando, no, pongo el celular, un reloj pulsera, la alarma de la compu, lo que sea. Cuando suena, me tomo 5 minutos de descanso en los cuales voy a hacer otra cosa nada relacionada con la tarea que estaba haciendo. Luego comienza otro bloque de foco de 25 minutos, bloque de descanso de 5. Bloque de foco de 25 minutos, bloque de descanso de 5. Cuando realizo el cuarto bloque de foco, en lugar de tomarme 5 minutos de descanso, me tomo 30 y luego vuelvo al principio. Ahora, yo en mi vida diaria no lo sigo al pie de la letra, sino que mis bloques son de 1 hora y mis descansos son de 20 minutos. Y no hago algo especial para el cuarto recreo, el cuarto descanso. Pero eso lo diseña cada uno. El principio básico aquí y el principio importante es que voy a dedicarme a una tarea, no voy a distraerme en ese bloque de foco y voy a hacer intervalos donde me focalizo y donde descanso. Allí está la riqueza de esta técnica. Y aquí hay un problema importante de resolver porque sin darnos cuenta podemos ponernos en el lugar de Dios y claramente no somos Dios y ese ha sido el gran problema siempre. Satanás queriendo ser como Dios y el ser humano, aunque no se dé cuenta de manera explícita, pretendiendo ser Dios, que es la habilidad de delegar tareas. Obreros Evangélicos, página 258, dice, hablando de Jesús, cuando dijo que la mies era mucha y los obreros pocos, no impuso a sus discípulos la necesidad de trabajar sin cesar, sino que les dijo, rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios ha señalado a cada uno su obra según su capacidad y no quiere que unos pocos estén abrumados de responsabilidades, mientras que otros no sientan carga ni trabajo de alma. Sign of the Times del 10 de agosto de 1882 dice, debiéramos cuidarnos de no tomar sobre nosotros responsabilidades que Dios no nos ha autorizado llevar. Con frecuencia los hombres tienen una estimación demasiado elevada de su propio carácter o capacidad. Quizás creen que son competentes para emprender la obra más importante, cuando Dios sabe que no están preparados para cumplir correctamente el deber más pequeño y humilde. Y Mateo 5:37 nos dice, simplemente di sí, lo haré o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno, hablando de jurar por el altar, por Dios, por lo que sea. Fijémonos acá.
Hacer la voluntad de Dios es ejecutar exactamente lo que Dios quiere en el momento en el que Dios quiere, ni más ni menos. Cuando se le había dicho a Saúl, vas a tener que destruir a ese pueblo, a todo habitante de allí, y no te vas a quedar con nada, también vas a matar a todos los animales. Saúl, ¿qué hizo? Como hacían las otras naciones, capturó a uno de los reyes, a Agag, y decidió que iba a tomar lo mejor del ganado para sacrificar a Jehová. En ningún momento Dios le pidió eso. Hizo cosas que Dios no pidió, agregó cosas. Y así en la Biblia tenemos un montón de ejemplos. Tratar de ayudarlo a Dios a hacer lo que Él reveló que es su voluntad. A hacer más de lo que pidió o hacer menos. Desobedecer es o hacer menos de lo que pidió o hacer más de lo que pidió. Fijémonos cómo lo está diciendo aquí. Cuidado de no tomar cargas que Dios no te pidió, que no te autorizó a llevar. Y comúnmente en el ámbito eclesiástico pensamos que el que más hace es el más consagrado. Falso, falso. ¿Qué dijo Jesús? Mis hermanos, mis hermanas, mi madre son los que oyen la voluntad de Dios y la hacen. Los que ejecutan la voluntad de Dios, los que la conocen y la hacen al pie de la letra. Y comúnmente hablamos mucho del ocio, el que no quiere hacer nada, el que va a calentar banco a la iglesia, el que no se quiere comprometer. Y bueno, faltará una relación con Jesús allí profunda para que lo lleve a querer participar de su iglesia. Pero cuidado con ponernos cargas que Dios no pidió. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a decir sí y decir no. Pero el que mejor sabe si tiene que ser sí o si tiene que ser no es Dios. Si nos da culpa o vergüenza decir que no o cargo de conciencia, es un defecto de carácter que tenemos. La respuesta de decir, lo voy a pensar, voy a analizarlo, voy a poner en oración y voy a tomar una decisión. Si alguien se ofende por eso, porque dije que no, es problema del que se ofendió, no mío. No me voy a hacer cargo de estados anímicos de los demás si yo no pequé contra ellos para producirlos. Delegar tareas es importante porque no soy Dios y puede haber alguien que tenga mayor tiempo para redimir en esa tarea o que sea más idóneo para hacerla y por lo tanto la pueda hacer más rápido. Entonces, en nuestra lista de tareas también tenemos que ver de no hacer lo que le corresponde hacer a otro. Y esto, la mejor manera es mediante la práctica, mediante el conocimiento propio, mediante el pedido de confirmaciones a Dios y mediante el análisis de si realmente esa carga yo puedo llevarla de manera correcta. Otro tema importante, la métrica del éxito al ejecutar esto. Obreros Evangélicos, página 259, párrafo 1 nos dice, no trates de hacer en un día el trabajo de dos. Al fin se verá que los que trabajaron cuidadosa y prudentemente han hecho tanto como aquellos que gastaron de tal manera su fuerza física y mental que no les quedó reserva de la cual sacar en tiempo de necesidad. Y el párrafo 2 nos dice, hay peligro de que sus obreros abusen de sus fuerzas al ver que el campo está maduro para la siega. Pero el Señor no pide esto. Después que sus siervos hayan hecho lo mejor que puedan, podrán decir, la mies a la verdad es mucha y los obreros pocos, pero Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mi métrica no puede ser la cantidad de tareas que yo hice ese día, porque los días que haga muchas me voy a sentir bien, a pesar que sean tareas fáciles. Y los días que haga pocas me voy a sentir mal, a pesar que hayan sido tareas difíciles y que las haya ejecutado con amplia calidad. Además, no todas las tareas son iguales siempre. Hoy voy a leer un capítulo del conflicto de los siglos.
Hay capítulos que demoran 1 hora en leerse. Hay capítulos que lo leo en 15 minutos. Entonces, yo no puedo medir en cantidad de tareas ejecutadas, sino en cantidad de tiempo redimido para gloria de Dios. ¿Qué es esto? Tiempo que pasé focalizado, realizando una tarea, espiritual o no espiritual, pero incluyéndolo a Jesús, respetando a su vez los tiempos de descanso para relajarme, descontracturarme y aprovechar para pasar tiempo con Él también. Mi métrica de éxito al final del día tiene que ser la cantidad de tiempo de calidad que hice tareas junto con mi querido amigo Jesús. Toda otra métrica es equivocada. Si me pongo contento porque al final del día hice mucho o hice poco, pequé mucho o pequé poco, estoy siendo un legalista, porque al fin de cuentas mi estado de ánimo, mi felicidad está dependiendo de lo que hago o no hago. Consejo adicional: aprovechar los tiempos muertos. Palabras de vida y gran maestro nos dice en la página 278. Atesórense los momentos. Unos pocos momentos aquí y unos pocos allí que podrían desperdiciarse en charlas sin objeto. Las horas de la mañana tan a menudo desperdiciadas en la cama, el tiempo que pasamos viajando en los tranvías o en el tren, o esperando en la estación, los momentos que pasamos en espera de la comida o de aquellos que llegan tarde a una cita. Si se tuviera un libro en la mano y se aprovecharan estos fragmentos de tiempo en estudiar, leer o en pensar cuidadosamente, meditar, ¿cuánto podría realizarse? Hay un montón de tiempos muertos en nuestro día. Acá están descritas un montón de situaciones que nos siguen pasando hoy. Las esperas en las colas, el tiempo que nos levantamos más tarde, el tiempo que desperdiciamos agregaría en las redes sociales, los momentos que pasamos porque todavía no me atendió el doctor. Ahí es donde tengo que tener disponible, ya sea un libro o una aplicación en el celular, como vamos a ver, para aprovechar esos tiempos, para leer algo, para estudiar algo, para ponerme a meditar algún pasaje de las Escrituras. Aquí tenemos 3 aplicaciones que yo en mis tiempos muertos uso. Google Play Books, donde se pueden comprar libros de Google para poder leerlos. Amazon Kindle, donde también puedo comprar libros para leerlos. Y la aplicación My Bible, que es por lejos la mejor aplicación que hay y además gratuita para tener las escrituras en varias versiones, comentario bíblico adventista, los comentarios de Elena de White de toda la Biblia, diccionario bíblico adventista, concordancia de Strong, referencias cruzadas, etcétera, etcétera. Por lejos es la mejor aplicación de la Biblia que hay. Puedo usar alguna de estas u otra que a mí me guste y redimir ese tiempo, esos tiempos pequeños pero muy útiles, leyendo algo. Si nos ponemos a ver si estos tiempos son 10 minutos al día, ya fueron 70 minutos a la semana. Y si eso lo multiplicamos por 4 y luego por los 12 meses, es un montón de tiempo que podemos haber aprovechado en leer muchísimo, en leerlo tranquilo, despacio, y no desaprovechar esos pequeños momentos de tiempo también. Otro consejo adicional: el aprender y el enseñar. Patriarcas y Profetas, página 647, dice que una ley del intelecto humano hace que se adapte gradualmente a las materias en las cuales se le enseña a espaciarse. Si se dedica solamente a asuntos triviales, se atrofia y se debilita. Si no se le exige que considere problemas difíciles, pierde con el tiempo su capacidad de crecer. Hechos 20:35 nos dice: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Y consejos sobre la hora de la escuela sabática, en la página 14,
Dice que nadie puede trabajar en la escuela sabática ni en la obra de la temperancia sin cegar munífica cosecha, no solo en el fin del mundo, sino en la vida presente. El esfuerzo mismo de iluminar y hacer felices a otros aclarará y ensanchará sus opiniones. Cuanto más nos esforcemos por explicar a otros la verdad con amor por las almas, tanto más clara vendrá a ser para nosotros mismos. Siempre aparece con nueva hermosura y fuerza al entendimiento del que le expone. Hay dos cosas que tienen que ser un ciclo que se tienen que dar siempre en nuestra vida y que para eso tenemos que invertir tiempo. El aprender y el enseñar. Aprender algo que no sé, algo que es difícil, algo que sale de mi zona de confort, algo que no lo tengo claro. Punto número uno. Ahora, ¿qué pasa si simplemente me quedo en aprender? No somos seres creados con el propósito de almacenar, sino con el propósito de recibo y doy. Recibo y doy. Pasa con el tiempo, pasa con el dinero, pasa con lo que conozco. Si lo vemos en la naturaleza, está diseñada de esa manera. Incluso luego de caída, en la naturaleza se ven todos estos principios. ¿Qué pasa si me quedo sin aprender? Y si no hay más gozo en dar que en recibir, pero si no tengo nada que dar, necesito recibir primero. Ahora, ¿qué pasa si cometo el error de aprender, 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 aprender y simplemente acumulo, acumulo, acumulo y no enseño? Tenemos el riesgo del egocentrismo, del yo sé y vos no, del yo conozco, de quiero competir, no quiero cooperar. Y en el trabajo en equipo, el egocéntrico es la manzana podrida. Recordemos lo que pasó con Satanás. Entonces tengo que aprender. Pero nada va a ser más gratificante, lo digo por experiencia propia, pero mi experiencia poco importa porque hay un versículo claro para eso. Hay más bendición siempre en dar que en recibir. Y fijémonos lo que dice el tercer párrafo. Lo vivo a diario cuando predico, lo vivo a diario cuando le leo historias a mi hijo, lo vivo a diario cuando doy la escuela sabática o lo vivo cuando hago esta clase de presentaciones. El gozo que uno siente y la cantidad de cosas que uno se da cuenta cuando lo enseña es maravillosa. Es más bendecido el que enseña que el que aprende. Ahora, con respecto a aprender, no vamos a ahondar mucho en esto, pero hay dos técnicas que de las cuales quiero hablar. Una es la técnica Feynman. La técnica Feynman se basa en que si realmente querés aprender algo, tenés que explicarlo. Aquí están algunos de los pasos. Pueden googlear y pueden tratar de ver la técnica completa, pero el aspecto, la miel de esta técnica para mí es el concepto de que si vos cuando vas a explicar algo te trabas o el otro no te entiende o usas tecnicismos o palabras difíciles, si no lo explicas como para que lo entienda un niño de 5 años, entonces no lo sabes tan bien como deberías saberlo. Y tenés que volver a asimilar conocimiento, volver a buscar analogías, volver a digerirlo para poder explicarlo de una manera clara. Cuando uno explica algo, se da cuenta qué tanto lo sabe y se da cuenta de muchos huecos en su teoría que no sabía que tenía. Y por último, otra técnica es el active recall, que también se le llama el recuerdo activo. Consta y voy a explicar cómo lo ejecuto. Consta de explicarse el concepto a uno mismo en nuestra cabeza, hacerse preguntas como por qué y cómo, y podés encontrar en los distintos recursos, libros, PDFs, videos, etcétera, esas respuestas. Cuando las buscas, volvés a consultar y a consolidar ese contenido. Volvés a revisar lo que aprendiste para ver si te equivocaste en algo y consolidar la información que acabas de aprender. Verbalizás lo que te acordás de ese tema. Lo tenés que verbalizar en voz alta, lo que acabas de aprender. Y te tenés que asegurar de explicarlo como lo hacías en tu mente, pero hablado. Revisás el concepto
Y luego escribís notas concisas pero de calidad, porque cuando uno escribe eso activa la memoria. Este es el método en sí, y hay varias maneras de ponerlo en práctica. Pero, ¿cómo y en qué lo pongo en práctica yo? En la meditación bíblica, en las predicaciones, en su armado, tanto como en su ejecución, y en el estudio de la escuela sabática, tanto como en su ejecución. Yo no me hablo a mí mismo, le hablo a Jesús. No lo hablo en mi mente, le hablo en voz alta a Jesús. Entonces, cuando estoy meditando una historia, por ejemplo, el ciego Bartimeo, se la leo a Jesús, la converso con Jesús, le hago las preguntas a Él, oro por las respuestas, busco paralelismos con mi vida, pregunto el cómo, el por qué, el para qué, el dónde, el cuándo, el quiénes estaban, cómo estaban vestidos, etc. Lo mismo con las predicaciones. Charlo con Jesús, se las doy a Jesús a las predicaciones y como lo hago parte, empieza a Él transmitirme en mi mente, mediante el Espíritu Santo, ideas, versículos relacionados, historias relacionadas, testimonios personales para contar. Y eso lo hago tanto en casa cuando la practico como cuando la estoy predicando. Cuando la predico, me armo un esqueleto de la predicación, no cada cosita que tengo que decir. Y oro mientras predico, en algunos ratos que voy teniendo ciertos silencios, y Jesús a través del Espíritu Santo va conduciendo la predicación. Quiero que ahora cuentes este testimonio. Esto no lo cuentes porque no hace falta. Quiero que lo relaciones con la historia de tal, de cual. Cuando uno va practicando esto, se va dando cuenta cómo lo que dice Elena de White en El Camino a Cristo, página 92, creo que dice, Dios se comunica a través de la naturaleza, la revelación, la Biblia, el espíritu de profecía, la providencia, las cosas que nos suceden, las casualidades, y la influencia de su Espíritu Santo, que son las impresiones en la mente del Espíritu Santo. Esto también lo aplico con la escuela sabática, cuando se la leo a él, cuando le pido que muestre lo que tengo que predicar con respecto a la escuela sabática, cuando le pido que me muestre la miel, el jugo de la escuela sabática, cómo podemos encontrar herramientas para que yo como su instrumento en la escuela sabática pueda darle a los hermanos para que todos al practicarlas crezcamos en nuestra comunión con Él. De esa manera. Pero esto también se puede aplicar en el estudio diario, del secundario, de la universidad, de un posgrado. La clave está en incluirlo a Jesús. Busquen la técnica Feynman, busquen Active Recall y les sugiero que también busquen repetición espaciada o Space Repetition. Estas técnicas son las mejores técnicas de estudio que hay y de aprendizaje y de enseñanza, pero por sobre todas las cosas, hacen toda la diferencia si uno lo incluye a Jesús allí. Recapitulando, punto número uno, tener comunión con Jesús a través de la oración, la meditación y el estudio de la palabra. Allí estoy poniendo la roca. Sin esta roca, el resto sobra. Punto número 2. Anoto todas las tareas. Punto número 3. Delego las que no me corresponden. Punto número 4. Desecho todo lo que no es ni urgente ni importante. No lo hago. Punto número 5. Pospongo tareas que sean urgentes e importantes pero que no son para hoy. Punto número 6. Estimo el tiempo de las tareas que son para hoy. Me van a quedar tareas de 5 minutos o menos, tareas cortas, tareas medianas, tareas largas. Punto número 7. Hago primero todas las tareas que me llevan menos de 5 minutos. Punto número 8. Divido en subtareas las tareas que son medianas o grandes. Punto número 9. Utilizo una especie de pomodoro donde va a haber bloques de tarea, de focalización y de descanso. Pero soy flexible en los tiempos de descanso y de foco. Punto número 10. Focalizarme primero en las tareas más urgentes e importantes, dejando el resto para el final. 11. Incluyo a Jesús en los bloques de trabajo y descanso. Esto tiene que ser transversal a todo lo que hago en el día, la planificación, la comunión, la ejecución. Y los consejos. Aprovecho los tiempos muertos
y aprovecho para aprender y enseñar y no corto el ciclo. Hermanos, aprovechemos el tiempo, que valga la pena la vida que Dios nos dio y que las cosas que hagamos en ese tiempo sean para su gloria.